Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Vamos a comenzar por ahí, pero vamos a ver varios textos bíblicos, ¿no? Varios textos que queremos o que quiero usar para hablar acerca de este tema, que me parece un tema importante. Y el tema lo he titulado El poder interior. El poder interior, ¿no? El poder interior. Muy bien. Entonces, dice la palabra en Efesios 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? Fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. De eso quiero hablar esta mañana, del hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Entonces ahí está el propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y allí sigue la palabra, que no quiero profundizar más en este pasaje, sino solamente enfocarme en esta parte del hombre interior. Entonces comienza diciendo aquí el apóstol Pablo algo muy importante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿cierto? Por esta causa. ¿Cuál causa? ¿No? ¿Cuál causa? Y la causa de la cual habla el apóstol Pablo es sencillamente la que caracteriza o que es el tema central de toda la carta a los Efesios. La causa por la cual él está orando, la causa por la cual él está predicando, la causa por la cual él tiene un ministerio y asimismo la causa por la cual él ora por toda la iglesia de Cristo para que pueda ser llevada a cabo y pueda ser cumplida. Entonces, una cosa que quiero que veamos es que vivimos en un mundo dividido. Amén. Vivimos en un mundo dividido, un mundo que está desintegrado. Y la única que puede traer unidad en el mundo, la única que puede solucionar ese problema de desintegración que cada vez hay más en el mundo, es la iglesia. Amén.
La iglesia de Cristo tiene el poder de Dios para centrar a todas las personas alrededor del Señor. Amén. La iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y es a través de nosotros que vamos a causar, o que el Señor va a causar unidad de propósito, unidad de mente en todas las personas. Amén. A mí me da risa muchas veces cuando yo veo las noticias, cuando hay esas pedreas y hay esas revueltas tan tremendas que acaban con los sitios públicos en las ciudades y los establecimientos de comercio, y le preguntan a los jóvenes: ¿y cuál es tu causa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás destruyendo esto con tanta ira y haciendo este destrozo? Y ellos sencillamente dicen: no sé, me dijeron que lo hiciera. Me dijeron que yo estoy viendo que los demás lo están haciendo y pues yo también me animé, ¿cierto? Y la verdad, no hay una causa, ¿cierto? Simplemente hay un espíritu detrás provocando este destrozo y provocando esta anarquía, no solo en este país, sino en el mundo entero, ¿cierto? Y por eso Pablo dice: por esta causa, por la causa del Señor, por la causa de la unidad, que es de lo que habla Efesios, por la causa de la unidad en el mundo, que no puede venir sino a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Es que yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte, Pablo estaba pidiéndole a Dios que todos los miembros, nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, viniéramos a ser un solo cuerpo. Así como estábamos tomando la cena hace un momento, y ese pan que decimos, ese pedacito de pan viene de un pan más grande, de un pan que estaba completo, pero que se le quitó un pedazo y se dio cada pedazo a cada uno, ¿cierto? Aunque pues no se cumple mucho con los que están virtualmente, pero sí se cumple en que partieron un pan allí en su casa, por lo menos 2, 3 de los que están allí reunidos, ¿cierto? Pero eso es lo que quiere decir la cena. La cena del Señor quiere decir que venimos de un mismo pan, amén. Venimos de un mismo cuerpo, amén. Jesucristo, con su cuerpo físico, no podía llegar a todos lados. Solo su cuerpo físico podía estar en un lugar cada vez. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, nos hizo el cuerpo de Cristo, y ahora Él puede estar en muchos lados al mismo tiempo, porque el mismo Espíritu que estaba en el cuerpo de Cristo está en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Entonces nosotros somos los únicos que podemos traer unidad. Amén. Y Pablo le pide a Dios en oración que cada persona en la iglesia sea fortalecida en su ser interior. Amén. Sea fortalecida en su ser interior. Entonces, sencillamente te quiero decir, esa unidad que se va a provocar en el mundo va a venir a través de la iglesia. Pero esa unidad que se va a dar en la iglesia va a venir cuando nosotros tengamos unidad en nosotros mismos. No podemos ser uno solo a menos que nosotros mismos también tengamos integridad en nosotros mismos. Haya algo en nuestro ser interior que cause esa unidad de propósito de nosotros con Cristo. Amén. ¿Es claro lo que estoy diciendo hasta el momento? Amén. Bueno, entonces continúo con el tema. ¿Qué quiere decir Pablo con ser fortalecidos en nuestro ser interior? Entonces, el ser interior era una frase con la que los griegos querían decir 3 cosas. Quiero comenzar por ahí. El ser interior es 3 cosas: la inteligencia, la conciencia y la voluntad. ¿Cuáles son? La inteligencia, la conciencia y la voluntad. 3 cosas en nuestro ser interior. Amén. La primera, la inteligencia. Voy a hablar de la inteligencia. La inteligencia, Pablo oraba para que Jesucristo fortaleciera la inteligencia en los creyentes. Quería que estuvieran mejor capacitados para discernir, tener la inteligencia, y no estoy hablando de una inteligencia mental o académica o del coeficiente intelectual natural de las personas, sino estoy hablando de la inteligencia espiritual. Amén.
¿Inteligencia para qué? Escúchame, para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es la verdad y lo que es falsedad. Amén. Entonces, lo primero es ser fortalecidos en nuestro discernimiento espiritual, en nuestra inteligencia espiritual. Pablo quería que Cristo les diera la sabiduría que les era necesaria para mantener su vida pura y en salvación, en esa salvación que Dios nos ha dado. Amén. Entonces es lo primero. Lo segundo, la conciencia. Pablo pedía en oración que se hiciera más sensible la conciencia de la iglesia, porque a veces no se tiene en cuenta la conciencia, o sea, se pasa por alto lo que es la importancia de la conciencia y se le deja perder sensibilidad a la conciencia. Amén. En la conciencia tú sientes, cuando estás fallando a Dios y cuando no. Amén. Tú eres consciente de tus actos. Tú eres consciente de lo que estás haciendo delante del Señor. Y la conciencia, quiero decirte, es una voz que te habla en el interior y te dice: hey, eso está mal. Hey, por ahí no es. ¿Cierto? Es como un bombillito que se prende. Escucha, la conciencia no es el Espíritu Santo, pero es algo que Dios puso en todos los seres humanos para advertirles acerca de las cosas correctas e incorrectas. Amén. De acuerdo a la moral, de acuerdo a la moral. Y sabes, muchas veces nosotros dejamos de oír la voz de nuestra conciencia. ¿Y qué pasa con eso? Que nos endurecemos y perdemos sensibilidad a la voz de nuestra conciencia. Y dice el Señor: si no escuchas tu conciencia, mucho menos vas a escuchar al Señor. ¿Cierto? Y mucha gente dice: yo quiero oír a Dios. ¿Qué quieres, Señor? Pero si ni siquiera oyen su conciencia, ¿cómo van a oír al Señor? Si tú no te ejercitas en ser sensible en tu conciencia o a la voz de tu conciencia, mucho menos vas a ser sensible a la voz del Espíritu Santo dentro de ti. Y Pablo pedía en oración que Jesús mantuviera nuestras conciencias tiernas y alerta. Amén. Y lo tercero es la voluntad. Muchas veces sabemos qué es lo correcto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos de verdad la intención de hacer eso, ¿cierto? Pero nuestra voluntad a veces no es suficientemente fuerte para respaldar nuestro conocimiento. O sea, el hecho de que conozcamos la verdad y conozcamos lo que tenemos que hacer, y nuestra voluntad no es suficientemente fuerte para actuar y poner en práctica nuestras intenciones, ¿cierto? Queremos, pero no podemos. Queremos, pero en nuestra voluntad como que nos rendimos. Es como la persona que al principio del año inicia una dieta y dice: ahora sí voy a adelgazar, ahora sí, ya me voy a ir al gimnasio, y yo voy a adelgazar, y dura 15 días en el gimnasio y se le acabó las emociones y así nos pasa espiritualmente. Ahora sí me voy a comprometer con el Señor, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y si no contamos con el Dios que nos fortalece en nuestro ser interior, en nuestra voluntad, nuestra sola voluntad humana no será suficiente para cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces el fortalecimiento del ser interior viene cuando Cristo fija su residencia permanente en el interior de la persona. ¿Qué dice el pasaje? Vamos a volver a leer allí el pasaje. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Y ahí nos conecta con un nuevo propósito. ¿Para qué? Habite. Y ahí está la palabra. Para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué? Otro propósito: arraigados y cimentados en amor. Y allí sigue la palabra. Pero dice: ¿para que qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces la palabra aquí que usa Pablo para habitar de Cristo
en nuestros corazones es katoikein. Katoikein, eso es griego, ¿cierto? Katoikein. ¿Qué significa katoikein? Significa una residencia permanente. Amén. En contraste con lo que es una residencia temporal. Jesús no quiere venir a vivir en tu corazón temporalmente. Él quiere venir a vivir ¿cómo? Permanentemente. Amén. Permanentemente. Y te estoy diciendo, el fortalecimiento de nuestro ser interior viene cuando Cristo fija esa habitación permanente en nuestro interior, en nuestro corazón. Amén. Amén. Yo quiero ser claro con esta enseñanza. El secreto de la fortaleza de los cristianos está en la presencia de Cristo, en lo más íntimo de nuestra vida. Allí es donde se arraiga nuestra fuerza, en el interior, en nuestro espíritu. Es que cobramos fuerza en el Señor. Y Cristo está dispuesto a venir a la vida de cada persona, pero no en contra de su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos que ceder voluntariamente al Señor y decir: Señor, te damos permiso. Y tú verás hasta dónde le das permiso. Amén. Tú invitas a una persona a tu casa y tú verás hasta dónde le das permiso de entrar. Bueno, te quedas aquí en la cocina y en la sala comedor, pero no a las alcobas, por favor, no entres. ¿Me presta el baño? No, el baño no te lo puedo prestar. Bueno, está bien, hasta el baño se lo presto, ¿cierto? Pero tú verás hasta dónde dejas entrar a la persona. Y así es Jesús. Él viene a tu corazón y dice: ¿hasta dónde me quieres dejar entrar? ¿Hasta qué lugar de tu corazón me quieres dejar entrar? Pero te digo una cosa: entre más adentro dejes llegar al Señor, más cambios profundos van a suceder en tu vida. Y no digo más. Espera nuestra invitación, Jesús, para venir a traernos su fortaleza. Y dile: Señor, bienvenido seas a mi corazón. Amén. Y en segundo lugar, quiero decirte 4 maneras en que podemos nosotros fortalecernos en nuestro ser interior. ¿Están interesados? 4 formas en las cuales nosotros nos podemos fortalecer, y son muy sencillas. Porque una cosa que debemos aprender es a invertir en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Invierte en tu crecimiento espiritual. De eso depende no solo esta vida presente, sino aún la futura. ¿De quién vas a llegar a ser en los cielos? Mucha gente dice: ay, menos mal que en el cielo todos vamos a ser iguales. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira, porque el Señor va a promover a los cargos de más alto rango en los cielos a aquellos que fueron mucho más comprometidos con Él en la tierra. Y no necesariamente son los pastores y los apóstoles y los que tienen los cargos más altos en la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Amén. Sino son los que mostraron más compromiso y entrega al Señor aquí en la tierra. Amén. Dice Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí nos dice claramente que la parte clave en la siembra y la cosecha, en este caso que está mencionando el apóstol Pablo en Gálatas, no es la semilla. Aquí lo más importante no es la semilla, sino que el terreno donde se está sembrando esa semilla. Hay 2 terrenos que muestra Gálatas 6:8. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 2 terrenos? La carne y el espíritu. ¿Para qué vas a sembrar? ¿O en qué terreno vas a sembrar tu semilla? ¿En la carne o vas a sembrar tu semilla en el espíritu? Amén. Entonces, el que siembra en el terreno de la carne, ¿qué dice Pablo? Que lo único que va a cosechar, ¿qué va a hacer? Corrupción. La carne no puede generar nada bueno. Siempre va a crear ¿qué? Obras de la carne, como dice el mismo Gálatas. Pero el que siembra en el terreno del espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna, dice ahí claramente el versículo. Entonces la vida eterna, escúchame, la vida eterna no es la recompensa por nuestras buenas obras. La vida eterna no es que el Señor nos recompensa: ay, se portó bien, entonces tome la vida eterna. Porque si eso fuera así, ¿sí?
no sería suficiente nuestras obras para ganar la vida eterna, porque la vida eterna no se gana por obras, sino es por fe y por gracia. La cosecha que produce Dios por haber sembrado en el terreno del Espíritu Santo es la vida eterna. Y yo te quiero decir rápidamente 4 formas de crecer espiritualmente, que es lo que íbamos. La primera, el tiempo a solas con Dios. Yo creo que esta palabra o esta frase, el tiempo a solas con Dios, o pasar tiempo en oración, o tener un devocional, eso lo hemos escuchado desde que nos entregamos a Cristo, ¿cierto? Desde el primer día que nos entregamos, la mayoría de la gente le dice a los nuevos: lee la palabra, ora y pasa tiempo con el Señor. ¿Sí o no? Entonces podríamos mencionar varios ejemplos de esto de pasar tiempo con el Señor en la Biblia. Hay muchos, pero yo quiero mencionar solo uno muy importante. Y yo voy a mencionar el mismo Jesús pasando tiempo con Dios en el jardín del Getsemaní. Jesús con el Padre. Y dice Lucas 22, 39 al 43. Lucas 22, 39 al 43. Dice: y saliendo se fue como solía. Escucha, se fue como solía. O sea, era una costumbre de Jesús tener tiempo a solas con el Padre. Y dice, ¿se fue a dónde? Al Monte de los Olivos. Y cualquiera diría: pero Jesús, si Jesús era el duro, Jesús no tenía pecado, él no tenía ninguna necesidad de tener tiempo con Dios. Él se podía levantar tarde, él podía dedicarse a ver televisión, pero no. Jesús pasaba tiempo, y mucho tiempo, en las madrugadas a solas con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, en su condición humana, consideraba que era vital tener intimidad con el Padre. Imagínate, y si Jesús lo consideraba así y no era que tuviera ningún pecado, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y dice que él se fue al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, escucha, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. O sea, ¿en qué momento estaba Jesús? En un momento crucial. Escúchame, Jesús estaba en un momento crucial. Él estaba en un momento de desesperación, de acoso del diablo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido acosados por el diablo muchas veces? Y Jesús lo que hizo fue venir y orar al Padre. Y dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y ahí es donde yo me quiero centrar en esta parte. Entonces tomamos este ejemplo porque Jesús él demostró que podía vencer al enemigo en su carácter divino. ¿Y cómo lo demostró? Con los milagros, con las sanidades, ¿cierto? Pero en este pasaje nosotros vemos que Jesús demuestra que puede vencer al enemigo también desde su humanidad. En los milagros mostró su divinidad, pero en la dificultad y en la prueba demostró su humanidad, que flaqueaba. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que sufrir a este extremo, ¿cierto? Y Jesús está allí sufriendo en su humanidad. Su humanidad no resiste semejante potestad. Su humanidad no resiste semejante asedio del diablo. Y muchos comentaristas dicen que aún es posible que hasta el diablo se le haya presentado materialmente delante de él para acosarlo más y aterrorizarlo, porque los discípulos dicen que salió de allí aterrorizado. El Señor salió estremecido, completamente vencido del agotamiento de enfrentar al enemigo. Y dice, desde su humanidad él enfrentó al enemigo al orar y pedir fortaleza de Dios para poder enfrentar su misión. ¿Y cuál era su misión? Morir. Amén. Él iba a morir. Y es tal vez el momento más difícil que cualquier ser humano pudo haber enfrentado jamás.
el momento de enfrentar ¿qué? La muerte. Amén. Y Dios escucha nuestra oración. Cuando nosotros estamos pasando esos momentos de dificultad, y escucha nuestra oración para que podamos fortalecernos, amén, para que nos podamos apropiar de su voluntad y podamos aceptar con fe sus propósitos de redención. Amén. Hay unos propósitos contigo y muchas veces el diablo viene a acosarte y viene encima tuyo y está allí, está marcándote hombre a hombre allá, asediándote, y está ahí que no te quiere dejar pasar a cumplir ese propósito que tú tienes en la tierra. Pero allí está el Señor enviándote ayuda desde los cielos para fortalecerte. En 3 oportunidades claves en el ministerio de Jesús, el Padre le respondió de una manera sobrenatural al Señor. ¿Cuáles son esas 3 ocasiones en que el Padre le respondió así, de esa manera? En el bautismo, ¿cierto? En la transfiguración y aquí en el Getsemaní. En 3 momentos claves, el Señor se apareció de una manera gloriosa para fortalecer a Jesús y decirle: vamos, amigo, vamos adelante, que tu misión no ha terminado. Vamos, tú puedes. Amén. Y esos 3 momentos marcan tiempos decisivos en la vida de Jesús y tienen relación con su pasión y su glorificación. Los 3 momentos tienen relación con su pasión y el momento en que fue glorificado. Y en estas 3 oportunidades Jesús es fortalecido por el Padre para que pueda cumplir su misión de salvar a la humanidad. Tenía que pasar por un proceso de pasión y de muerte. Tenía que pasar. Y algunos dicen: bueno, gracias a Dios, yo no creo que el Señor me lleve a morir en una cruz, ¿cierto? Pero el Señor sí dijo: toma tu cruz y sígueme. Y van a haber momentos en nuestras vidas en donde vamos a tener que sufrir muerte a ciertas cosas, morir a ciertas cosas para ganar otras en el Señor. Amén. Y muchas de esas muertes, o sea, ¿cuántos han visto un muerto? ¿Cuántos han visto un muerto que estaba sonriente y diciendo: ay, me va a morir? ¿Cómo se siente rico morir? Ay, no, me va a morir. Y agonizando y muerto de la risa porque está muriendo, ¿no? ¿Cierto que no? Un muerto agoniza y esa agonía es un sufrimiento. Y lo mismo te digo, en el espíritu, nosotros muchas veces agonizamos y estamos muriendo a ciertas cosas que el Señor quiere que renunciemos, y morir no es fácil y entramos en una lucha y entramos en ese tire y jale con el Señor. Sí muero, pero no me muero, sí, y como una resistencia, pero el Señor nos da fortaleza para pasar por la muerte. Amén. Aleluya. Y Jesús tenía que pasar por esa pasión y esa muerte, y a través de esa lucha llegar ¿a dónde? Llegar a la gloria. Porque lo que le esperaba a Jesús era ¿qué? La gloria. Una de las misiones de los ángeles, yo te quiero decir, es levantar el ánimo de los mártires para enfrentar la muerte. Yo me imagino a esos hombres y mujeres en el Coliseo romano, botados a las fieras, y allá los leones saliendo y ellos orando allá, esperando nada más que las fauces de esos animales se los comieran. Yo creo que ellos necesitaban ¿qué? Fortaleza de Dios. Y yo creo que allí, en medio de ese circo romano, hubo ángeles fortaleciendo a estos hombres para que pudieran vivir semejante situación. Jesús debía cumplir el propósito de Dios para con los hombres, pero solo le era posible lograrlo con la fortaleza que le diera el Padre. Escucha, sin la fortaleza del Padre no podía bendecir a los hombres. Y yo te quiero decir esta mañana, en el nombre de Jesús, sin la fortaleza del Padre no podrás bendecir a los hombres, no podrás bendecir a otras personas. Por eso el Señor le envió un ángel para fortalecerlo. Cada vez que nosotros tomamos ese tiempo con Dios, cada vez que pasamos tiempo a solas con el Señor nos envía fortaleza desde los cielos para que nosotros podamos cumplir su voluntad.
Y yo quiero que tú cumplas la voluntad del Señor. Y yo mismo quiero cumplirle la voluntad a Dios. Pero necesitamos fortaleza de los cielos. Muchas veces he estado desanimado. Muchas veces he estado ya, como se dice, con las últimas fuerzas. Y viene el Señor y como que me levanta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque paso un tiempo con Dios. De pronto en alguna madrugada, de pronto en un momento en que estoy llorando en la presencia del Señor a las 2, 3 de la mañana y siento la fortaleza del Señor a mi lado y como Él levanta mi ánimo y yo siento que puedo seguir adelante. Otra forma que dice la Biblia en que podemos fortalecer nuestro ser interior es a través del hablar en otras lenguas. Hablar en lenguas. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. A sí mismo se edifica. O sea, hay una fortaleza especial en el hablar en lenguas. Hablar en lenguas nos fortalece espiritualmente. Yo no sé cuánto les ha pasado que no saben ni cómo orar, no saben ni qué decir, y de repente viene el Espíritu Santo sobre nosotros y empezamos a hablar en un lenguaje que es del Espíritu. Y muchas veces ese lenguaje que tú no estás entendiendo con tu mente natural, está hablando Dios a través tuyo y orando por ti mismo. Dios está usando tu boca para orar por ti. Es el Espíritu Santo orando a tu favor. Cuando hablamos en lengua, dice la palabra, somos edificados, o sea, somos recargados espiritualmente. El Señor nos ha dado este don, sobre todo para edificarnos personalmente, para que seamos edificados individual y personalmente. Sobre todo es para eso. Sabemos que hay dos maneras de usar este don del hablar en otras lenguas. Una manera es la manera privada y otra manera es la manera pública, ¿cierto? Cuando este don es usado en la congregación, en voz alta, empezamos a hablar en otras lenguas de modo que todo el mundo nos escuche. Eso es la manera pública. Y la palabra dice ahí en 1 Corintios 14 que si va a ser así, tiene que ir acompañada del don de interpretación de lenguas. Amén. Y cuando este don es usado en la congregación, con el don de interpretación de lenguas, están cumpliendo la misma función que cumple el don de profecía. Amén, sino que en este caso no está usando a una sola persona, sino usa a dos. Uno habla en lenguas y el otro interpreta. Claro que a veces el mismo que habla en lenguas interpreta. Dios usa este don en nosotros, yo te quiero decir, sobre todo para gobernar el miembro de nuestro cuerpo que es más indomable. ¿Cuál es el miembro de tu cuerpo que es más indomable? La lengua. Qué difícil es doblegar la lengua. Qué difícil es hacer que la lengua hable siempre para el bien. Qué fácil murmuramos, qué fácil juzgamos a los demás, qué fácil hablamos vulgaridades. Eso es muy fácil. Y hoy en día se está volviendo muy común la vulgaridad, ¿cierto? En la televisión ya se dicen las vulgaridades escuetamente. Eso ya todos se acostumbraron. Entonces seamos vulgares porque todo el mundo es vulgar. Y no, señor, no, señor. Y la lengua tiene que ser dominada por el Espíritu Santo. Y cuando es tomada bajo ese don de diversos géneros de lenguas, está el Señor ofendiendo nuestro intelecto. Cuando somos usados en lenguas, nuestro intelecto queda sano, queda, quién sabe qué estoy diciendo, pero ahí estoy hablando, ¿cierto? Entonces eso para muchas personas es absurdo. Y no les gusta el don de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque sencillamente en ese don no tienen nada de control. Ellos no controlan lo que van a decir, sino es simplemente el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Entonces ofende nuestro intelecto, nuestro orgullo, ya que no entendemos nada racionalmente de lo que estamos diciendo. Y es muy importante, y hay muchas cosas más que hablar con respecto a este don de hablar en otras lenguas. Pero dos formas en que podemos fortalecernos que hemos visto hasta ahora es pasando tiempo con el Señor y hablando en otras lenguas. Una tercera manera es meditar la palabra de Dios. Amén. Meditar la palabra de Dios tiene un efecto muy poderoso en nuestras vidas. Nos puede transformar de estar en el fracaso a vivir en la victoria. Amén. A vivir en victoria. Cuando meditamos la palabra, se desarrolla en nosotros
el poder interior. Ese poder es el que nos convierte en personas victoriosas. Amén. Personas vencedoras. La palabra del Señor lo asegura. Dice en Josué 1:8. ¿Qué dice? Este versículo que yo me lo aprendí desde niño y me fascina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. O sea, en la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, en la palabra. Porque entonces, ¿cuál será la consecuencia? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien, ¿cómo? Guardando la palabra, meditando la palabra del Señor. Yo puedo decir que el éxito de Josué dependía de la fidelidad que él tuviera hacia la ley, o sea, hacia la palabra del Señor. ¿Sí? Le está diciendo en ese versículo el Señor a Josué: si tú eres fiel a esta palabra, yo te garantizo victoria. Yo te garantizo victoria. Podemos obedecer la palabra en la medida que la leemos con frecuencia, la meditamos constantemente y la cumplimos incondicionalmente. Lee la palabra con frecuencia, medítala constantemente y cúmplela incondicionalmente. Cúmplela. Ay, pero es que no la entiendo, y cómo yo voy a cumplir algo que no entiendo. No importa, puede que en el momento ni entiendas por qué el Señor te llama a hacer eso. Hazlo, que después de pronto lo entenderás. Aunque Josué estaba preparado para la guerra, aunque él estaba listo allí para salir a combatir, era su obediencia y no su fuerza física la que le iba a traer éxito en esa operación de conquista que él se estaba lanzando a hacer allí en la tierra de Canaán. Amén. Y yo te quiero decir, puede que tú estés preparado físicamente, puede que tú estés preparado intelectualmente, puede que tenga 1, 2 o hasta 3 carreras, pero yo te quiero decir, no es tu fuerza la que va a ganar, es el poder de Dios en ti el que te va a llevar a la victoria, el que te va a llevar a lo mejor. Amén. No depende de los recursos naturales, depende de los recursos del cielo, y esos vienen de parte del Señor. Nosotros como creyentes sabemos que Jesús cumplió con todas las demandas de la ley, y esa ley está escrita en nuestros corazones. Dice 2 Corintios 3, del 3 al 6, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, escucha, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué? Proviene de Dios. Él es el que nos hace competentes, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. O sea, tú y yo somos competentes en el evangelio y somos ministros competentes para Dios, no porque somos demasiado capacitados, porque hicimos no sé qué seminario bíblico, no, todo eso es bueno, pero quien nos hace realmente competentes es el Espíritu Santo, el Señor. Siempre seremos fortalecidos cuando meditamos la palabra de Dios. Y por último, digan, ay, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es la última manera de ser fortalecidos? Guardar el corazón. Guardar el corazón. Fácilmente nuestro corazón se contamina con amargura, con falta de perdón, con prejuicios con los demás, con venganzas, con adulterios, celos, etcétera. Eso contamina nuestro corazón. Y si no nos ocupamos nosotros en guardar nuestro corazón, muy pronto eso se va a convertir. Nuestro corazón se va a convertir en un depósito de maldad, de pecado, en donde va a estar el diablo gobernando. La palabra de Dios dice en Proverbios, muy famoso también esta cita bíblica, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De ahí viene la vida. Amén. Sabemos que el corazón es el depósito
de toda la sabiduría, de la fuente de todo lo que afecta nuestra vida y todo lo que afecta nuestro carácter, viene del corazón, de lo que hemos sembrado en el corazón, de lo que está en nuestro corazón. El corazón es la parte del cuerpo que es más importante, siendo el centro de nuestro entendimiento, es el centro de nuestra voluntad y el lugar de donde se toman las decisiones. El corazón, imagínate, es el centro motor de todo nuestro ser. ¿Y cómo lo vamos a descuidar? Nuestro corazón, nuestros sentimientos de amor, nuestros deseos, eso se dictan en gran manera como vivimos. Todo eso se refleja en la manera que vivimos, debido a que siempre encontramos el tiempo para hacer lo que disfrutamos, para hacer lo que queremos y lo que realmente nos hace sentir bien. Entonces del corazón viene el estar bien o el estar mal en la vida. Amén. Salomón nos dice que tengamos cuidado con nuestros afectos, que nos aseguremos y concentremos en esos deseos que nos mantendrán en el buen camino. Amén. Sobre toda cosa guardar, dice el Salomón en Proverbios. Sobre toda cosa que tú consideres valiosa, sobre todo, ¿guarda qué? Tu corazón. Y por eso es que muchos son debilitados, porque no cuidan el corazón. No se cuidan de lo que ven, no se cuidan de lo que oyen, no se cuidan de lo que hablan con los demás. Amén. Y es muy, muy importante que tú y yo aprendamos a guardar el corazón. Asegúrate de que tus afectos te lleven por la dirección correcta. Pon límites a tus deseos. Amén. ¿Cómo se llama eso? Dominio propio. No dejarnos llevar por nuestros deseos. No vamos detrás de todo lo que veamos. Amén. Sino tengamos control, unas riendas que nos pone el Espíritu Santo. Amén. Mira hacia adelante. Mantén tus ojos fijos en la meta. No nos desviemos en lo que nos puede conducir a hacer las cosas en contra del Señor. Amén. Mantén tus ojos en el Señor. Es la mejor manera de guardar el corazón. No dejar que nuestros sentidos nos gobiernen, sino nos gobierne el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuáles son las 4 maneras en que podemos fortalecer nuestro ser interior? ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál dijimos? ¿Cómo? Tiempo a solas con el Señor. Pasar tiempo con Dios. La segunda, hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas edifica nuestro ser interior. Somos fortalecidos. La tercera, permanecer en la palabra. Amén. Y la cuarta, guardar el corazón. Amén. Meditar la palabra y guardar el corazón. Entonces vamos a decirle al Señor en oración para terminar eso. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a cumplir con estas 4 cosas en mi vida, para que mi corazón, para que mi espíritu, para que mi ser interior sea fortalecido. Colócate en pie y ora al Señor y dile estas palabras a Dios. Padre celestial, en esta mañana estamos delante de ti, reconociendo que si no es por ti, Señor oh Dios, no podríamos subsistir en esta tierra, Señor oh Dios. De modo que en esta hora te pedimos: fortalece, Señor, nuestro ser interior. Nos consideramos, algunos de nosotros, débiles. Nos consideramos debilitados. Nos consideramos, Señor, que nos falta más fortaleza en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. De modo, Señor, que ayúdanos a tener la disciplina de pasar tiempo contigo todos los días. Dile al Señor: yo quiero pasar más tiempo contigo cada día. Dile al Señor: más tiempo, más tiempo. Ya no 5 minutos, sino 10 minutos. Ya no 10, sino 20. Ya no 20, sino media hora, 1 hora. Y así aumentando mi tiempo a solas contigo y con tu palabra. Yo quiero meditar tu palabra para que tu palabra me fortalezca. Yo quiero hablar en otras lenguas para que tu Espíritu mismo ore a través de mí y me fortalezca en mi ser interior. Yo quiero guardar mi corazón. Y dile al Señor: perdóname. Dile ahí donde tú estás: me arrepiento, Señor, porque muchas veces he dejado que mi corazón sea contaminado,
sea contaminado con celos, sea contaminado con iras, sea contaminado con prejuicios, sea contaminado con juicios, sea contaminado, Señor, de diferentes maneras, Señor. Y mi corazón se ha enfermado por permitir, Señor, oh Dios, el pecado en el corazón. Pero hoy te pido que tu sangre me limpie. Tu sangre me limpie de todo pecado, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Nos limpias de toda maldad, Señor, y hoy límpianos de toda maldad de nuestro corazón. Conoce qué hay en nuestro corazón y límpianos, líbranos de toda maldad. Oh Señor, oh Dios, queremos crecer, queremos fortalecernos, queremos cumplir la misión para la cual nos enviaste a este mundo, Señor. Queremos cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a hacerte más fieles y a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabamos al Señor por esa palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y te invito allí a que tú sigas conectado a través del canal de YouTube. Sigas conectado y sigas recibiendo estas palabras, estas enseñanzas que yo sé que son de fortaleza para tu vida. Bendición.